Bienvenidos y bienvenidas al webinar Los desafíos de los sistemas de información en la pospandemia, organizado por la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IPI-UNESCO, y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ORIALC UNESCO Santiago. Mi nombre es Natalia Fernández Laya, especialista de programa en comunidades de práctica del IPI-UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, les comentamos que esta reunión cuenta con una traducción en simultáneo español-portugués. Les invitamos a presionar sobre el icono de la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para seleccionar el idioma de preferencia y rogamos hablar de manera pausada para una mejor traducción. Muchas gracias, Patricia Sousa, por la interpretación de este evento. A su vez, y si no afecta su conectividad, les invitamos a prender las cámaras para poder conocernos un poco mejor. Y también quisiera solicitarles a quienes no lo hayan hecho todavía, puedan renombrar su usuario. ¿Cómo se realiza? Es simple. Deben hacer un clic en el botón derecho sobre su usuario, seleccionar la opción renombrar y allí escriben nombre, apellido y país. Si tienen alguna dificultad, pueden solicitar ayuda a través del chat. El chat quedará abierto también para que puedan presentarse, dejar comentarios y preguntas. Alentamos su participación activa durante este evento. Les recuerdo también que por cualquier inconveniente técnico o consulta tenemos un email de canal de ayuda que dejamos a disposición su dirección a través del chat. Este webinar, denominado Los desafíos de los sistemas de información en la pandemia, se realiza en el marco de la Red de Especialistas en Política Educativa del IPI-UNESCO y en particular desde la Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo, una iniciativa conjunta entre la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ORIALC UNESCO Santiago. El evento tendrá 90 minutos de duración y lo organizamos de la siguiente forma. Un panel de apertura a cargo de Claudia Uribe Salazar, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y de Pablo Ceballos Estarellas, director de la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. A continuación, Gilbert Valverde de la Universidad de Albany, Marcelo Pérez Alfaro del BID y Daniela Truco de CEPAL participarán del panel Los desafíos de los sistemas de información en la pospandemia, moderado por Alejandro Vera de ORIALC UNESCO Santiago. Por su parte, Martín Escaso, de ORIALC UNESCO Santiago, presentará los logros obtenidos en 2021 y desafíos 2022 de nuestra comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Y así llegaremos a un breve cierre con algunos anuncios finales. Sin más, paso la palabra a Claudia Uribe Salazar, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Un placer, bienvenida Claudia, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Natalia, y en primer lugar quisiera saludar a mis colegas del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO en su Oficina para América Latina y en particular a su director Pablo Ceballos. Esta iniciativa de hoy es una iniciativa conjunta de ambas oficinas, así que agradezco todo el trabajo de los colegas que nos están ayudando a estar hoy aquí. También quiero saludar y agradecer a Gilbert Valverde, a Marcelo Pérez Alfaro, a Daniela Truco, que generosamente han aceptado nuestra invitación para sumarse como expositores a este primer evento de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo y, por supuesto, darles la bienvenida a todos los miembros de esta comunidad que hoy día nos están acompañando. Este encuentro cobra una vital importancia en el contexto que estamos atravesando en la región en materia educativa. Todos sabemos que América Latina vive hoy un enorme desafío para avanzar hacia el cumplimiento de los principios centrales de la Agenda 2030
básicamente de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en coautoría con la Oficina Regional de UNICEF y la CEPAL, estamos elaborando un informe de monitoreo regional del ODS 4 que nos revela datos muy preocupantes. En los años previos a la pandemia, las tendencias de mejora de los sistemas educativos de la región sufrieron una marcada desaceleración e incluso un estancamiento en dimensiones clave como el acceso, la equidad, el desarrollo de aprendizajes de calidad. A ese ritmo de crecimiento ya era posible anticipar que muchas de las metas establecidas para el 2030 no podrían ser alcanzadas. La crisis educativa que ocasionó la pandemia de la COVID ha sin duda profundizado estas deudas educativas, marcando un retroceso en la mayoría de los logros alcanzados y generando mayor exclusión en los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta coyuntura nos recuerda una vez más la importancia del planeamiento educativo. Los sistemas de información ocupan un lugar estratégico para que los gobiernos de la región organicen las respuestas al escenario de emergencia que instaló la pandemia. Desde marzo de 2020, cuando los países de manera extraordinaria debieron suspender las clases presenciales, estos sistemas han sido demandados para proveer los datos que permitan acompañar la organización de la educación remota, el monitoreo de la asistencia escolar, la planificación del regreso a la presencialidad y la medición del impacto en los aprendizajes, entre muchas otras necesidades. Conscientes de la importancia creciente de los datos y su utilización para la elaboración de políticas y el planeamiento de la educación, desde la ORIALC venimos trabajando en la generación de conocimientos sobre los sistemas de información educativa, haciendo el monitoreo regional de tendencias y apoyando a los países con proyectos que les permitan ampliar sus capacidades. En esta línea, junto a la Oficina Regional del IPE, hemos creado la Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo, que es un espacio de encuentro donde los funcionarios de todos los países pueden compartir sus experiencias, sus inquietudes, sus desafíos y aprender unos de otros. Esta comunidad de práctica está abierta a todos los interesados en la temática y tiene como objetivo promover la gestión y difusión de conocimiento sobre la producción y uso de información para el monitoreo y planeamiento educativo. En este momento cuenta con más de 300 miembros en 17 países de la región y también con participantes de otras regiones. Desde su inicio en julio del 2021, ya lleva desarrollados 3 talleres virtuales de trabajo. Allí, en forma colaborativa, se han discutido distintos desafíos vinculados a cómo los sistemas de información pueden responder a las necesidades del planeamiento educativo y se ha generado mucho conocimiento inédito sobre cómo ha impactado en ellos la pandemia. Estos intercambios y hallazgos han quedado plasmados en una serie de documentos de acceso público que los invito a visitar. Además, ha establecido un repositorio de recursos y materiales audiovisuales y ha sido un foro de discusión y de intercambios de mucho valor para la región. La ORIALC también expresa el compromiso asumido de promover el fortalecimiento del monitoreo educativo en la región a través de otras acciones. Por ello, ha tomado la responsabilidad de coordinar el desarrollo del informe regional de monitoreo del ODS 4 de Educación 2030 que mencioné hace un rato. Este informe, que se va a publicar muy prontamente, va a ofrecer a la región un diagnóstico actualizado sobre las tendencias en los indicadores educativos desde la adopción de esta agenda en 2015 y hasta la actualidad, junto con dar una mirada sobre las tendencias de política.
También se han sistematizado y difundido evidencias sobre las respuestas educativas de la región a la pandemia, en los desafíos que fueron marcando cada una de las etapas de la crisis. Y se llevan adelante diversas acciones para promover y fortalecer el monitoreo de la educación. El compromiso de la URIALC para promover el uso de información para el planeamiento educativo también se traslada a acciones concretas en otros sectores de trabajo. Por poner solo algunos ejemplos, mencionamos que desde el YESE se ha realizado una contribución fundamental al diagnóstico de los logros de aprendizaje a través de las evaluaciones ERCE 2019. También se encuentra en construcción un sistema regional para el monitoreo educativo de las personas en situación de movilidad. Por estas razones, es una gran alegría poder participar de este inicio de actividades del año 2022 de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Somos conscientes del rol fundamental que debe asumir el monitoreo educativo en los próximos años para orientar las acciones de recuperación del impacto de la pandemia. Quisiera cerrar esta presentación reafirmando que la región necesita de espacios como este, donde se construyen e intercambian conocimientos para fortalecer las capacidades de respuesta a los desafíos urgentes que impone esta realidad educativa. Con un profundo deseo de que el día de hoy tengan una excelente jornada de trabajo, devuelvo la palabra a Natalia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Claudia, y es momento de pasarle la palabra a Pablo Ceballos Estarellas, director de la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento de la UNESCO. Pablo, el micrófono es tuyo. Gracias, Natalia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a este seminario sobre los desafíos en los sistemas de información educativa en la pospandemia. Y para mí es un placer muy grande hacerlo en compañía de nuestra directora regional de educación, Claudia Uribe, y de nuestros colegas de la URIALC, con quienes estamos trabajando coordinadamente en un montón de proyectos para acompañar a los países de la región en la mejora de sus sistemas educativos y, por supuesto, el cumplimiento del derecho a la educación. Como ustedes saben, el IPE, como instituto especializado de la UNESCO, tiene un mandato que es complementario al de la UNESCO, a la cual ciertamente pertenece: apoyar a los países a planificar y gestionar sus sistemas educativos. Para eso trabajamos en los temas y en las necesidades actuales del sector educativo de América Latina y el Caribe, con la vocación de generar herramientas para acompañar a los gobiernos a que alcancen sus objetivos en el contexto de la Agenda de Educación 2030. Todo eso lo hacemos, insisto, desde la convicción de que la educación es un derecho humano fundamental y además condición necesaria para el cumplimiento de otros derechos, y que se necesita de un planeamiento educativo que sea a la vez visionario y también pragmático, que garantice que todas las personas tengan iguales oportunidades para lograr un aprendizaje de calidad. Por eso es que hoy estamos aquí con un panel de expertos de altísimo nivel, con ustedes, que nos acompañan desde distintos puntos de toda la región, para dialogar acerca de los desafíos en los sistemas de información educativa en la postpandemia. Porque los datos y los sistemas de información para la gestión educativa, también conocidos como SIGED, son fundamentales para garantizar una educación de calidad para todas las personas. Precisamente impulsados por esto, es que hace unos meses, en noviembre del año pasado, llevamos a cabo la edición 2021 del Foro Regional de Política Educativa sobre cómo usar los sistemas de información en el planeamiento y la gestión de políticas educativas. Para quienes no lo saben, les comento que el Foro Regional es un espacio de diálogo, intercambio y reflexión organizado en conjunto por el IPE y la ORIAL, en el que cada año invitamos a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y expertos de organismos internacionales del mundo académico a reflexionar y a discutir sobre distintos desafíos en materia de política educativa, con la intención de identificar estrategias efectivas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. El año pasado, en un esfuerzo que incluyó no solamente al IPE y a la ORIALC, sino también al Instituto de Estadística de la UNESCO y a dos divisiones de la sede de UNESCO en París, la División para la Educación 2030 y la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo largo de toda la vida,
propusimos que el eje del debate fuera justamente el rol de los sistemas de información en los sistemas educativos para combatir la exclusión y promover sociedades más justas y equitativas a partir de la educación. Y esto es porque consideramos que el uso eficiente de la información en las decisiones de política educativa es fundamental para mejorar la calidad integral de la educación. Y al mismo tiempo reconocemos que la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 puso en evidencia y tal vez incluso profundizó más la necesidad de contar con información pertinente, relevante y de calidad como un insumo crítico para el planeamiento de la educación. En ese marco, en el foro del año pasado nos planteamos 3 desafíos. Voy a resumirlos ahora. El primer desafío era conocer el estado de los sistemas de información en América Latina y el Caribe, y al hacerlo identificar si los IGED existentes eran o no capaces de producir información de calidad sobre sus sistemas educativos. Cuando intentamos responder esa pregunta, quedó claro que la definición de los IGED, para empezar, no es una definición consensuada en la región, y que más bien esta conceptualización ha ido variando y sigue variando, digamos, en los últimos tiempos. Sin embargo, y esto es importante, pudimos notar que en general, al momento de definir técnicamente los IGED, se suele utilizar una definición ideal, que es, por así decirlo, muy exigente en requisitos, y que no se suele corresponder con los sistemas de información reales, digamos, existentes en los países de la región, que suelen ser muy heterogéneos y que no siempre incluyen todos estos componentes. En cuanto a los tipos de información disponibles, en la región pudimos identificar distintos niveles de desarrollo y varios tipos de datos, como información estadística, datos de financiamiento educativo, resultados de evaluación de aprendizaje estudiantil, registros administrativos, etc. Otra cosa, a raíz de la pandemia, frente a la necesidad de contar con información de calidad, pudimos notar que se iniciaron ciertos procesos de cambio que aún son inciertos, pero también de cierta forma son prometedores. Por ejemplo, la introducción de nuevos formatos de recolección de datos, una mayor integración de las fuentes de información y una mayor frecuencia en la recopilación de información. Ese fue el primer desafío. El segundo desafío que identificamos en el foro de 2021 tenía que ver con identificar algo así como las condiciones necesarias, o por lo menos las más propicias, para que los IGED sean funcionales y efectivos. Es decir, que produzcan información de calidad que realmente sirva para la gestión educativa. La pregunta concretamente que nos hicimos era, ¿cómo podemos fortalecer los IGED existentes para tener sistemas de información sólidos, pertinentes y efectivos? Y en respuesta a esa pregunta concluimos que, por un lado, es necesario garantizar recursos financieros que permitan recopilar, compilar y publicar los datos en tiempo y forma, y por otra parte, construir capacidad técnica, esto es muy importante, para la producción, gestión y uso de los datos, lo cual implica profesionales de la estadística, del planeamiento, tanto a nivel subnacional, nacional y regional. Y por último, actualizar los IGED existentes con nuevas tecnologías para recopilar, producir y promover el uso de datos abiertos para la rendición de cuentas a la ciudadanía. Además, en el ámbito internacional hay un esfuerzo por consolidar marcos comunes de indicadores estadísticos para garantizar no solo la calidad, pero también la comparabilidad de los datos, que obviamente deben ser producidos a nivel de cada país. Sería necesario, en ese sentido, que estos datos vayan incorporando dimensiones vinculadas a la inclusión, como el género, la etnia, el idioma, el lugar de residencia, los tipos de discapacidad, entre otras. Esa es una de las recomendaciones. En fin, el tercer desafío, les decía que eran 3 desafíos, el tercer desafío que detectamos, y quizás el más importante, estaba relacionado a la importancia del uso de la información para orientar la política educativa. En respuesta a este desafío emergió con fuerza una idea que puede parecer obvia, pero no por obvia debemos dejar de mencionarla, que es que la información en sí misma, por sí sola, no genera mejoras. Si bien es necesario contar con información oportuna, de calidad, actualizada y, en la medida de lo posible, holística, esto no alcanza digamos, no es suficiente para conseguir los cambios que queremos, sino que es fundamental
al mismo tiempo fortalecer las estrategias de uso de los datos para solo entonces garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación. En otras palabras, es precisamente la usabilidad del dato lo que genera el robustecimiento del planeamiento y la gestión de políticas educativas. No solo la existencia del dato. La existencia del dato es necesaria, es condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, en fin, la idea no era extenderme mucho, sino dar algunas pinceladas sobre las conclusiones centrales del Foro Regional en noviembre del año pasado. Pero en cualquier caso, invito a todas las personas que ingresen al sitio de IPE, donde van a encontrar los paneles del foro, las ponencias, el resumen y, por supuesto, las conclusiones del evento. Y además, esto es muy interesante, un muy valioso repositorio de iniciativa en video que surgió con el propósito de dar visibilidad a los proyectos sobre CIGED que se están desarrollando en los países de América Latina y el Caribe. En el chat en estos momentos van a estar compartiendo el link para que puedan acceder a toda esa información. También quisiera contarles que el año pasado desde el IPE realizamos una investigación sobre el uso de los sistemas de información en el planeamiento y gestión de políticas educativas de América Latina, que va justo en esta misma línea de lo que acabo de mencionar, y que indagó sobre qué uso se está dando a los CIGED en el ciclo de planeamiento y gestión de las políticas educativas en 6 países de la región en los que nos concentramos en esa ocasión. Eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Para hacerlo, hicimos previamente un diagnóstico de los CIGED existentes en la región e investigamos acerca de los usos efectivos de la información que se produce en las distintas etapas del ciclo de planeamiento y gestión, lo que nos permitió generar recomendaciones de políticas para su mayor y mejor uso. Debo decir también que a través de un acuerdo con Orealc acordamos incorporar 2 países adicionales como casos de estudio a esta gran investigación. Estos 2 países eran Ecuador y Perú, y además hacer un análisis ad hoc sobre el uso de los CIGED para el planeamiento y la gestión de políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación para personas en situación de movilidad. Este análisis ad hoc se realizó durante el primer cuatrimestre del año en curso, y como decía, que se enfoca en Colombia, Ecuador y Perú, y planeamos que va a estar listo para septiembre. Además, nuestro compromiso con la formación de funcionarios y funcionarias en la región es clave para el instituto, como les decía, porque refleja directamente nuestro mandato, y por eso dentro de la propuesta formativa del IPE estamos trabajando también en el tema de los sistemas de información. De nuevo, trabajando mano a mano con Orealc, estamos desarrollando un curso virtual corto sobre el uso de la información para el planeamiento y la gestión de políticas, y por otro lado, dentro de nuestro programa regional de formación en planeamiento y gestión de políticas, ¿no? Nuestro clásico programa que se viene ofreciendo ininterrumpidamente desde 1998, destinamos una parte de la currícula a trabajar específicamente en este tema. ¿Qué más? Algo súper importante, desde la red de especialistas en política educativa de América Latina del IPE, venimos desarrollando distintas actividades sobre los sistemas de información. Como seguramente todos ustedes saben, la red es un espacio de encuentro virtual que reúne a profesionales involucrados en el diseño, la implementación y el análisis de políticas educativas en toda la región, y ya tiene más de 1.700 miembros. Y justamente como lo explicaba Claudia hace un momento, junto con Orealc, en el marco de la red, creamos el año pasado una comunidad específica sobre sistemas de información, de la que estoy seguro de que muchos de ustedes son parte ya, que se llama la Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo. Y estamos hablando de una comunidad de práctica que busca difundir y propiciar el intercambio de conocimientos en torno a la producción y el uso de datos, indicadores, información y estadística para el monitoreo y el planeamiento educativo. Hoy ya cuenta con 347 especialistas provenientes de 18 países de América Latina, 8 países de Europa, América del Norte y África. Pero al final de este encuentro se van a presentar en detalle las acciones que ha tenido esta comunidad. En fin, no me quiero extender más. Gracias por su paciencia. Como verán, tenemos un largo camino recorrido sobre el tema, pero creemos que todavía hay muchísimo por discutir, por desarrollar, por trabajar, y la mejor manera de hacerlo es en conjunto, conociendo y reconociendo las experiencias en la región.
este espacio es una manera más de alentar este intercambio que tanto nos enriquece. Así que deseo que este webinar sea muy productivo. Agradezco nuevamente su presencia y de paso la palabra nuevamente a Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y un dato que sinceramente nos enorgullece es que en el webinar ya hay una participación que supera las 220 personas, con lo cual esto demuestra el tema de interés que estamos trabajando en el webinar. Sepan que en el canal de chat pueden ir dejando comentarios, pueden dejar preguntas para el panel que viene. Vamos a tratar de relevar la mayor cantidad de esos comentarios y preguntas a lo largo del evento, así que sientan ese canal de comunicación propio para poder hacer un buen intercambio. Sin más, entonces, ahora cedo la palabra a Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de la Educación de ORIALC UNESCO Santiago, que dará inicio al panel denominado Los desafíos de los sistemas de información en la pospandemia. Alejandro y especialistas del panel, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Natalia, y buenas tardes a todos y todas los que nos están acompañando, que como bien dijo Natalia recién, realmente tenemos una muy buena convocatoria, con lo cual estamos muy agradecidos y muy contentos. Y vamos a dar inicio ahora a la sección principal de este webinar, que es el panel de expertos, que tenemos tres grandes especialistas para conversar sobre una temática que consideramos clave, que es cuáles son los desafíos que los sistemas de información imaginamos van a enfrentar en esta etapa de recuperación de la pandemia. No quiero empezar sin agradecer también a nuestros directores, a Claudia y a Pablo, por haber tenido la gentileza de acompañarnos en este relanzamiento de la comunidad, el inicio de las actividades del año 2022, al cual esperamos que haya una nutrida agenda en lo que queda del año. Les decía que el panel se va a centrar en esta temática. Como bien lo mencionaban tanto Claudia como Pablo, los sistemas de información educativa han sido claves en la etapa de respuesta a la pandemia. No solamente claves, sino que han sido realmente demandados en cuanto a la cantidad, periodicidad y variedad de la información que han tenido que proveer. Y hacia adelante, si bien la pandemia no ha terminado, todavía no tenemos por delante un horizonte claro de cuál va a ser el final de esta situación, ni cuáles son sus efectos finales también, pero podemos pensar que nos encontramos en una nueva fase, por lo menos de lo que tiene que ver con la respuesta educativa, y estamos iniciando ya una etapa de recuperación, ¿no? Lo importante de ahora en adelante es qué van a hacer los países, particularmente sus sistemas educativos, para recuperar buena parte de los impactos que ha tenido la pandemia en estos últimos 2 años. Y allí es donde vemos que los sistemas de información nuevamente van a ser demandados respecto a cómo diagnosticar y cómo acompañar algunas de esas dimensiones que han tenido una afectación particular durante estos 2 años de pandemia. Y por eso hemos puesto los 3 temas que hoy hemos organizado este panel, que son los aprendizajes, por un lado, las trayectorias educativas, por el otro, y lo que podemos denominar aprendizajes mediados por tecnología, brecha digital, sistemas híbridos, que ha tenido un protagonismo particular durante estos últimos 2 años y lo va a seguir teniendo en el futuro. Y para eso nos acompañan 3 amigos, 3 especialistas que van a ir abordando cada uno de estos paneles, y ahora los voy a ir presentando a medida que vayamos llegando a cada uno de ellos. Por temas organizativos, cada uno de los panelistas va a tener en un primer momento unos 12 minutos para hacer su presentación, y luego vamos a tener una ronda de preguntas donde van a tener un nuevo espacio, tanto para responder las preguntas que nos vengan de los participantes, como para hacer un cierre a su presentación. Así que voy a empezar con el primer tema, que es el tema de aprendizaje, para lo cual tenemos el gusto de tener al doctor Gilbert Valverde con nosotros. El doctor Valverde es decano y vicerrector del Centro de Educación Internacional y Estrategia Global de la Universidad de Albany, y también es miembro del Programa Internacional de Políticas Educativas Comparativas de esta institución.
tiene una larga trayectoria, simplemente vamos a mencionar que ha sido presidente de la Sociedad de Educación Comparada Internacional, el CIES, especialista senior de Fulbright, y ha trabajado como asesor y analista de política para diversos organismos como el Banco Mundial, la OCDE, las Naciones Unidas, universidades y buena parte de los ministerios de educación de nuestra región. Así que con un gusto tenerlo con nosotros. Adelante, Gilbert. Cuando estén faltando unos 2 minutos, voy a tomarme el atrevimiento de avisar que estamos en ese tiempo. Por favor, adelante. Primero, muchas gracias a UNESCO y al IPE por esta gentil invitación. Alejandro, tengo aquí un cronómetro que estoy pulsando ahora mismo. Trataré de no violar mi compromiso con respecto al tiempo. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Lo primero que me llamó la atención de esta invitación es el optimismo del título. Diagnóstico de la pérdida de aprendizajes, breves reflexiones para el debate sobre la evaluación post-pandemia. El uso de post-pandemia me parece maravillosamente optimista y espero que se cumplan nuestros deseos en este sentido. Aquí en Nueva York tenemos un pequeño resurgimiento, así que la idea de post-pandemia me parece muy optimista. Sobre este tema, por supuesto, se puede discutir mucho más que 12 minutos, pero mi deseo es hacer algunos planteamientos para hacer reflexiones que podrían ser útiles para el debate. Primero, creo que no se ha dado suficiente atención en la prensa y en otros medios que he consultado que están debatiendo acerca de estos temas, el hecho de que ya antes de la pandemia los niveles de logro de aprendizaje en la región de América Latina y el Caribe no eran competitivos con respecto a otras regiones del mundo. Así que cualquier contexto de pérdidas de aprendizaje tiene un impacto exacerbado por los bajos niveles promedios de logros en la región. Esa es la dura realidad. Si veamos un par de indicadores simplemente comparando el desempeño de estudiantes de nuestra región con respecto a sus pares en otras partes del mundo, vemos que no hay indicios de que se partió de una posición de fortaleza, más bien de alta debilidad en términos de los logros de nuestros estudiantes con respecto a sus pares en otras regiones. No solamente existen este tipo de ejemplos de estudios comparativos a gran escala internacionales, sino podemos hacer referencia a una abundante evidencia de el impacto directamente de la pandemia sobre todos los países del mundo en términos de pérdidas de aprendizaje. Un estudio muy importante reciente del Banco Mundial que revisó 35 estudios de 20 países indica que las pérdidas aproximadamente equivalían a 1 año de aprendizaje en promedio. Hubo muy baja participación de estudios de países en América Latina y lamentablemente en los 2 ejemplos que sí fueron partes de esta revisión de estudios, México y Brasil, en ambos casos la pérdida de aprendizajes notado en la revisión de estudios fue bastante mayor que el promedio internacional. Así que tenemos algunas indicaciones de que ya los niveles de logros prepandemia eran débiles y posiblemente las pérdidas durante la pandemia fueron mayores que en otras partes del mundo. Ahora, hay una preocupante ausencia de información o evidencia directa acerca del impacto de la pandemia porque pocos países decidieron llevar a cabo sus evaluaciones nacionales durante la pandemia. Entiendo perfectamente las motivaciones y no pretendo criticar el hecho que se tengan que tomar decisiones muy importantes acerca de qué priorizar durante una época tan inédita como la que estuvimos pasando, pero ciertamente nos reduce los recursos de información de los cuales podemos utilizar para la toma de decisiones. 2 países que son excepción a esta ausencia de información durante la pandemia son Uruguay y Colombia. Y es importante notar que en el caso de Uruguay, aunque no encontraron evidencia de impacto negativo de la pandemia en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron diversos niveles de desempeño,
que atribuyen quizás a la existencia del plan Ceibal y el robusto infraestructura informático para la educación. Sin embargo, aún en ese país encontraron una relación positiva entre los aprendizajes y el número de días que los estudiantes asistieron a clases presenciales. En el caso de Colombia, hicieron una evaluación a final del ciclo secundario en el 2020 y se notó al menos un leve impacto con respecto a tendencias de años anteriores en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron los metas de aprendizaje del sistema colombiano. A nivel de estudios subnacionales en Brasil y México, y estos son los dos estudios que fueron revisados por el Banco Mundial, hay evidencias de pérdidas de aprendizaje tanto en el estado de Sao Paulo en Brasil y en los estados de Campeche y Yucatán en México. En el caso del estudio en Sao Paulo, estimaron que los autores que los estudiantes durante la pandemia aprendieron apenas 27.5% de lo que hubieran aprendido en clases presenciales. Y la pérdida de aprendizajes en Campeche y Yucatán es igualmente estadísticamente significativo, entre 0.34 y 0.45 desviaciones estándar en lectura y 0.62 y 0.82 desviaciones estándar en matemáticas. Ahora comienzan a reactivarse los sistemas de evaluación. Tengo conocido a algunos de los que sigo de cerca. Están aquí en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica. Curiosamente, Argentina y Chile ambos en diciembre de 2021 y Colombia y Costa Rica ambos en noviembre de 2021. No han habido, que yo conozca, estudios de resultados aún. Creo que los resultados no están listos hasta junio para el caso de aquellos que empezaron en diciembre, pero celebro el hecho de que ya comienzan a reactivarse los sistemas nacionales de evaluación. Pero no solamente se han reactivado los sistemas de evaluación, también se han reactivado viejas controversias acerca de los sistemas de evaluación, que creo que es importante reconocer. Muchos sistemas de evaluación en la región datan de los años 90 y han ganado algún tipo de legitimidad social, o al menos en palabras de una comentarista argentina que me gustó mucho el uso de la etiqueta naturalizado, que implica que no son tan socialmente legitimados, pero que se han normalizado y el público se ha acostumbrado a su repetición anual. Ha habido, a mi juicio, una importante reevaluación de la evaluación que discute acerca de la prioridad de la evaluación dentro del ámbito total de herramientas de política educativas que están a nuestra disposición. Inclusive existe algunas ideas acerca de la posibilidad de que la evaluación sea un obstáculo para la reactivación de la educación, especialmente el restablecimiento de los vínculos de integración social y académico de los estudiantes con respecto a la escolaridad presencial. Pero quizás para este grupo más importantes son las nuevas preguntas y los nuevos desafíos técnicos. Una de las cosas que se ignora al parecer en mucha discusión acerca de la evaluación en pandemia y post-pandemia es que no contamos con mucha evidencia de la validez de las mediciones que se realizaron durante la pandemia. Hay que recordar que las evidencias de validez son específicas a la modalidad de recoger datos a distintas poblaciones, etcétera. Si estamos evaluando en condiciones en que la escolaridad ha cambiado de formato, nuestras evidencias de validez anteriores no aplican. ¿Qué tipo de evidencias de validez serán importantes para países que hayan tenido 2 o 3 modalidades, desde híbridas, presenciales y virtuales, en su escolarización? Estaremos midiendo las inequidades y oportunidades y resultados educativos. Una cosa que hay que notar, en los pocos estudios de pérdidas de aprendizaje en la región, se ha notado que a diferencia de algunas otras regiones del mundo, esas pérdidas de aprendizaje han exacerbado las diferencias socioeconómicas en
en aprendizajes. Es decir, las inequidades preexistentes se han incrementado. Será necesario diseñar evaluaciones que consideren la salud física y emocional de estudiantes como factores asociados a sus resultados educativos. ¿Qué consecuencias para el diseño de evaluaciones tienen los nuevos desafíos que debemos afrontar? ¿Es posible que hemos calibrado mal nuestras pruebas? Una cosa que he notado en mis propios estudios, especialmente con mi colega María José Ramírez, es que la mayoría de las pruebas de América Latina no hacen muy bien el trabajo de medir bajos niveles de logro. Muchos concluyen cosas como el 40% de nuestros estudiantes no alcanzan el nivel mínimo, lo cual significa que no hay información acerca de lo que sí han logrado aprender. Tendremos que recalibrar nuestras mediciones de educación, inclusive incluir ítems y mediciones de logros de grados anteriores para tener mejor idea de lo que están logrando nuestros estudiantes. Al final de todo eso, como dirían nuestros amigos franceses, mientras todo cambia, todo sigue igual. Sigue siendo, a mi juicio, el reto más importante para América Latina lograr que los resultados de la escolarización sean mayores. Hay suficiente evidencia para justificar la hipótesis de que han habido un considerable retroceso. Y sin instrumentos de medición simplemente no podremos verificar qué está sucediendo. Y más importante aún, no podríamos verificar con una suficiente base evidenciaria si se logran nuestros objetivos de calidad. Será muy necesario descubrir el impacto de la pandemia en las pérdidas de aprendizajes y especialmente como hay tantas posibles formas de remediarlo, ubicar exactamente dónde están los mayores problemas, tanto en materias escolares, poblaciones, geográficos, cual sea la forma que podemos digerir y enfocar nuestros esfuerzos. Pero son ineludibles estos desafíos. Debemos aceptar estos desafíos y aceptar tanto las consecuencias políticas y técnicas que debemos de afrontar. Muchas gracias. Según mi cronómetro, me quedaban 5 segundos. Muchas gracias, Gilbert. Solamente felicitar, además de la presentación, la extraordinaria puntualidad. Hago lo que puedo. Sí. Pero bueno, nos quedamos entonces atentos a las preguntas que surjan para volver a ti en unos minutos. El segundo tema que queríamos poner sobre la mesa, así como los aprendizajes claramente han sido una dimensión afectada durante estos 2 años, ¿no? Como bien lo mencionaba Gilbert, la poca evidencia que tenemos en la región nos da cuenta de esas pérdidas de aprendizaje. El otro gran tema que aparece sobre los impactos de la pandemia es el efecto sobre la vinculación educativa de los estudiantes y los riesgos de un mayor abandono escolar. Tanto que el que ha podido haber durante estos 2 años, como que puede haber a futuro a raíz de la suma de rezagos, tanto de aprendizaje como de una mala vinculación con el sistema educativo. Entonces, el estudio de las trayectorias, el análisis del abandono, se convierte en una dimensión clave para los años que vienen. Para eso hemos invitado a Marcelo Pérez Alfaro. Marcelo Pérez Alfaro es un especialista líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha trabajado en las oficinas del banco en Surinam, Ecuador, Brasil, actualmente Uruguay. Y, por supuesto, ha desarrollado proyectos de diálogo político en otros países como Chile, Argentina, República Dominicana. Como pueden ver, una amplia experiencia en la región. Marcelo tiene particular experiencia en los temas de dirección, gestión, de planificación estratégica y presupuestaria, de programas y organismos sociales. Por ejemplo, su rol en la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de Argentina. Respecto de su formación, tiene un máster en Administración Pública por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y un posgrado en Economía del Instituto de Itela. Marcelo, muchas gracias por tu presencia y esperamos que tengas la misma puntualidad de Gilbert. Muchísimas gracias, bueno, Alejandro.
Bueno, agradecer mucho en las personas como de Pablo, Claudia, como por esta invitación, y de todos los que nos acompañan en el día de hoy. Yo voy a conversar un poco sobre dos temas. Sobre los CIGED un poco más yo diría como en general, en el sentido de si no le estamos pidiendo demasiado, si estamos en cierta manera mezclando medios con medios y fines, y luego sí voy a ir a los sistemas de digamos, protección. Entonces, sin más, vamos ahí. Perdón, Marcelo, estamos viendo tu presentación en formato, el que ves tú. Parece que tienes A ver, que espera. para Dame que veamos. un minuto. Dame un minuto que trato de... ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, Gilbert nos dio un panorama completo sobre la perspectiva de las expectativas, como de así, aprendizaje, cuál fue el alcance y como los problemas como para, digamos, medirlos. Y un poco, digamos, parafraseando a lo que nos decía Alejandro antes, no es solo el problema de la exclusión por la pandemia y posterior, sino que así como en lo que es, digamos, aprendizajes, nuestra región parte de tasas muy altas de jóvenes que no culminan la enseñanza media, más o menos un 36% en promedio, con algunos países más, con otros países menos, y la epidemia COVID tuvo un impacto muy grande en lo que es asistencia escolar, aumentó 1,7 puntos porcentuales, y esto equivale a unos 3 millones más de niños y también jóvenes fuera del sistema educativo. Es decir, a partir de una situación ya muy, pero muy complicada, tenemos un impacto importantísimo en esto. Brevemente, un poco repasar qué es un CIGED, para ver un poco lo que nos puede dar como para, digamos, solucionar esto, ¿no? Y en algunos papers que desde el banco hicimos, definimos a los CIGED como en 6 procesos, digamos, de gestión, que es lo que cualquier entidad, ministerio, secretaría, realiza para gestionar como una oferta educativa, que son gestión de la infraestructura, gestión de las instituciones educativas, de las escuelas, gestión de los recursos humanos, gestión de los estudiantes y de sus aprendizajes, gestión de los contenidos digitales, tanto para los estudiantes como para la formación docente, y un poco atravesando todos esos, las herramientas como para la gestión estratégica, que no es más que la información que los CIGED ponen a disposición de todos los niveles decisorios de una entidad que básicamente gestiona escuelas, que son las autoridades políticas, las autoridades intermedias, rectores, directores y los docentes de aula. Y esto básicamente transcurre como sobre es un tren que corre como sobre 2 rieles. Un riel que tiene que ver con la infraestructura como tecnológica, y otro con las reglas, con la gobernanza y la institucionalidad. Es bien importante entender que los CIGED, como de nuestra región, parten de un nivel de
de desarrollo que en promedio es incipiente. Esto lo hemos hecho en unos 15 digamos, sistemas educativos, que son los que vemos ahí, sistemas que son nacionales, que son subnacionales, con una métrica comparable. Y lo que vemos es que la situación es de SIGED que están en una situación como incipiente, que no cubren adecuadamente a esos 6 procesos como que mencionamos antes, y que las 2 condiciones sobre las que se asientan no son todo lo sólidas que digamos, deberían ser. Y esto, si uno entra rápidamente dentro de los procesos claves, no me voy a poner a describirlo ahora, pero se ven muchos puntos rojos y muchos puntos, digamos, anaranjados, lo que significa que en muchos procesos los sistemas educativos tienen sistemas de gestión débiles. Y si nosotros vemos en la columna que queda justamente antes de el puntaje global, vemos que no hay un solo sistema que tenga una situación fuerte en cuanto a cómo entrega información. Y esto, si para los que quieren un poco digamos, profundizar, tenemos un digamos, documento que habla sobre la situación de los sistemas de los SIGED en la región, en el cual tienen mucho más como así a detalle todos estos temas. Entonces, estamos en una situación en la que tenemos sistemas que no son fuertes y que tienen mucho como para crecer y avanzar. Ahora, cuando vemos cuáles son los desafíos como que nos planteamos, que tienen que ver con 3 temas: diagnóstico como de las pérdidas en aprendizaje, el tema de lo que es digamos, trayectorias, y la sistematización de la información de los cambios ocurridos en la forma en la que se enseña y en la que se aprenda con el uso de los TICs, vemos que tenemos que trabajar sobre varios módulos. Si nosotros tenemos que entregar información sobre los aprendizajes, tenemos que trabajar sobre ese módulo 4, que tiene que ver con los estudiantes y con sus aprendizajes. Y esa línea cortada tiene que ver con que muchos países no tienen información regular sobre este tema y sobre los problemas técnicos que nos mencionó Gilbert antes. Si vamos para lo que es el seguimiento como de las trayectorias, tenemos que trabajar sobre el módulo 2, sobre las instituciones educativas, sobre los estudiantes, y si vamos sobre la sistematización de la información sobre cómo los sistemas educativos transitaron estos tiempos, tenemos que trabajar sobre el módulo 5, sobre los contenidos digitales. Y vemos que los 3 puntos influyen precisamente sobre las cuestiones en las que los SIGED están más débiles, que es de qué manera procesan y entregan información oportuna para todos los niveles en decisión. Y creo que es importante tener esto en cuenta porque nos estamos refiriendo a cuestiones que son bien prácticas. Recoger información a través de la gestión, a través de pruebas, y ponerlas en manos de los que toman decisiones. Y esto es lo que presenta muchos digamos, desafíos. Esto es muy obvio, pero nuestros sistemas todavía tienen que trabajar en tener claramente identificadores únicos de los elementos que componen un sistema educativo, de los estudiantes, de los profesores, de los cargos, de los predios, de las escuelas y de los cursos. Y muchos sistemas y muchos países todavía tienen grandes brechas en este tema. Y esto ciertamente afecta
lo que voy a empezar a comentar ahora, que es sobre los sistemas de como decir, protección en trayectorias. Si queremos saltar de lo que los docentes hacen usualmente para esto, que es básicamente con su conocimiento experto y con su experiencia en monitorear esto, necesitamos tener un salto en los sistemas de, como de información. Básicamente para dos cosas, para atender los dos pilares que un sistema de protección de trayectorias tiene, que son los sistemas de alerta temprana. Este es el primer módulo, que es el módulo que permite detectar cuáles son los estudiantes que están en mayor riesgo como de exclusión, y las intervenciones oportunas, que es básicamente identifico y veo cuál es el programa que más cuadra con las dificultades que los estudiantes tienen. Esto es como un sistema médico, un sistema de referencia y contra, digamos, referencia, que en los sistemas de salud está bastante más claro y con bastante más gimnasia que en nuestros sistemas educativos. Entonces, los sistemas de trayectorias básicamente se basan en conocimiento experto y en lo que es indicadores. En este caso, nos basamos en temas como, por ejemplo, inasistencia, comportamiento, calificaciones, cualquier evento social. Y aquí el desafío está en cómo ponemos esos datos en manos de los directores, docentes y de las entidades intermedias. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagan algo, para que busquen a los chicos, chicas, y para que los conduzcan como hacia una intervención. Esto puede ser sofisticado a partir del uso de inteligencia artificial, que permite predecir tempranamente, en base a la historia digamos, educativa de los estudiantes, permite, utilizando inteligencia artificial, predecir cuáles son los estudiantes que están en riesgo. Una vez que se activa el alerta, tenemos como las intervenciones, que pueden ser modalidades flexibles, pueden ser incentivos monetarios, pueden ser otro tipo de incentivos, pueden ser tutorías síncronas, asíncronas, presenciales, a distancia, puede ser que se precise un acompañamiento familiar, etc. Estas intervenciones deberían reducir el riesgo de exclusión educativa y brindar una oportunidad real de continuar con las trayectorias. Y aquí me voy a concentrar en el caso de Uruguay, país en el que vivo desde hace 7 años y que tuve la suerte como de, digamos, conocer bien y bueno, contar con la generosidad de tanto de ANEP, Ceibal, etcétera, como para poder conocer bien de qué manera se estructuró esto. Desde el BID dimos un apoyo a partir de los sistemas de conocimiento experto, dimos un apoyo para estos sistemas de alertas tempranas basados en inteligencia artificial. El foco fue el momento en que los estudiantes uruguayos abandonan, se desvinculan como con mayor frecuencia, que son los primeros 3 años de la enseñanza media. Y básicamente, a partir de sólidas bases de datos que ANEP tiene, que el sistema uruguayo tiene, a partir de los
registros históricos y de las cosas que les van sucediendo a los estudiantes en términos de notas, en términos de faltas, en términos de los juicios, que es como se llama en Uruguay, como la nota general que se le pone al estudiante al cierre de cada término, poner todo esto en forma, como de así, algoritmos para poder predecir abandono. Y esto es algo que se corre, es un algoritmo que se corre 2 o 3 veces a lo largo del año, como información al inicio, y luego, después de cada juicio, que es lo que ahí se llama reunión 1, reunión 2, reunión 3, y así sucesivamente se va dando a lo largo del tiempo. Ahora, también quiero mencionar que un sistema de protección, y la experiencia uruguaya nuevamente nos da mucha luz sobre este tema, no se construye rápidamente. Entonces, Uruguay comenzó con esto en el año 2015, en la cual el sistema se construye a partir de solucionar un problema que era las altas tasas de desvinculación entre la terminación del ciclo primario y el inicio del ciclo medio. Esto se soluciona con un sistema de preinscripción digital. Un sistema de protección necesita tener un pie en el campo, necesita tener un pie como en el territorio, y que la información que se suministra vaya a personas que tienen la responsabilidad de hacer una búsqueda activa, como para utilizar términos que son muy comunes en Brasil. Después surgió Disculpa, un sistema... te voy a interrumpir un segundo solamente para avisarte de que estamos con el tiempo más o menos llegando a los 12 minutos, con lo cual si nos puedes... Cierro ya. Luego esto se tradujo en un sistema como de alertas tempranas que tiene que ver como con las inasistencias. En 2019 se empezaron a implementar apoyos que tienen que ver con lo psicosocial y con lo pedagógico. Y en 2021 se desarrolló este modelo predictivo para la desvinculación basado en inteligencia artificial, que va a ser implementado en el año 2022. Este es un tema como tan importante que estamos pensando que nuestro próximo diálogo digamos, regional tenga como foco el tema de protección de trayectorias, y eso va a ser sobre el final del año. Y por último, salvo los países que están ahí en gris, el resto son todos países que tienen programas de protección en ejecución. Resumiendo, este es un tema realmente importante, es un tema en el que los países cada vez están haciendo más así actividades, y en el que los CIGED son el puntapié, son la base como para poder avanzar sólidamente en este tema, y tenemos un desafío bastante grande como para poder apoyar estas iniciativas. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación, muy interesante, y creo que también has puesto sobre la mesa varios de los temas que venimos discutiendo estos últimos meses en esta comunidad, que es justamente esa heterogeneidad de los sistemas de información, ¿no? Tu pregunta inicial sobre qué le podemos pedir a los sistemas de información de nuestra región, creo que es un tema clave. Y luego la necesidad de una mirada integral de la política, ¿no? Donde no solamente se trata de tener la información, sino qué se hace con ella y cómo se construye este sistema de trayectoria. La verdad que te agradecemos mucho esa mirada integral. Quedamos igualmente atentos a las preguntas que puedan surgir de quienes están acompañándonos hoy.
a lo cual también les solicitamos que las vayan poniendo en el chat, así las hacemos circular hacia el final de la presentación que viene, que es la presentación de Daniela Truco. Daniela Truco es oficial superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Daniela trabaja allí temas de educación, infancia, juventud y sociedad digital. Ha trabajado en investigación y asesoría de políticas sociales, siempre desde una mirada a la inclusión social, el cierre de brechas, en prácticamente todos los países de la región. Es socióloga de formación de la Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en políticas públicas y administración de empresas de la Universidad de Maryland. Le hemos pedido a Daniela, por su expertise en la temática, que nos pueda hablar sobre los aprendizajes mediados por tecnología y estos escenarios de continuidad de la enseñanza que vamos a tener en los próximos años. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a esta discusión que me parece de lo más relevante para los procesos que estamos viviendo, que tengo que estar de acuerdo con quien me antecedió, que tienen poco aún de post-pandemia, ojalá así fuera, pero bueno, esperemos que vayamos avanzando en ese sentido. Justamente, bueno, la región de América Latina y el Caribe es de la que ha tenido una interrupción más prolongada de clases presenciales, lo que obligó a continuar los procesos de enseñanza y aprendizaje vía remota y basándose en muchos casos, aunque no estábamos realmente preparados, a través de medios digitales. El uso de medios digitales y de Internet entonces se convirtió en una vía privilegiada para la comunicación, para las actividades educativas y para muchas de las actividades de la vida cotidiana de las personas en la región, y generó realmente un salto en los procesos de incorporación de los medios digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se venía dando de manera bastante más lenta en años previos, ¿no? Previo a la pandemia ya veíamos que a partir de los estudios que habíamos conducido en la región, cómo el contexto digital transforma e impone nuevos desafíos para los sistemas educativos. El aumento de la cantidad y disponibilidad de la información desafía y transforma las formas de aprender y las habilidades que hay que ir formando para aprender mejor. Y para aprovechar las potencialidades de este contexto tecnológico se necesita entonces desarrollar nuevas habilidades en tecnologías avanzadas asociadas a las áreas de tecnología y matemáticas, pero también otros tipos de habilidades que se ha visto en evidencia en estos años, como las habilidades socioemocionales y para la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, entre otras. El uso de tecnologías también transforma de manera importante la manera de relacionarse de las personas. Permite relacionarse con otros bajo el anonimato, la accesibilidad a gran cantidad de personas, relaciones masivas, comunicación inmediata, comunidades virtuales, el archivo automático de la interacción, entre otros aspectos. Y otro elemento clave que veíamos es que abre canales de participación antes inexistentes, especialmente para niñas, niños y adolescentes, estudiantes, que como hemos visto en años previos a la pandemia y actuales, a través de Internet y redes sociales han jugado un rol tan importante en movimientos sociales, estudiantiles y juveniles en la región y en el mundo. Estas transformaciones veíamos ya desde antes de la pandemia que habrían una serie de oportunidades, pero también una serie de riesgos para las vivencias de los estudiantes, de la infancia y de la adolescencia en particular. Con el tremendo impacto y el salto que hemos dado en estos últimos años, en estos últimos 2 años, en la incorporación de los medios digitales en la vida de los niños y en los procesos de educación, lo primero que necesitamos es tener información sobre cómo las comunidades educativas han desarrollado y enfrentado estos desafíos, este dilema entre mayores oportunidades y ventajas, pero al mismo tiempo mayores riesgos. Cómo protegemos a la infancia, especialmente sin restringir las oportunidades, cuáles son las capacidades digitales y estrategias de autocuidado que se han desarrollado, pero que les permita a los estudiantes alcanzar los beneficios que se pueden obtener.
Y lo más importante es que se ha evidenciado que estos procesos requieren estar acompañados por adultos, que tengan las competencias para guiar y promover los procesos de apropiación y desarrollo de habilidades necesarias, donde, como yo les decía, las habilidades socioemocionales y de pensamiento crítico son muy relevantes. Había una iniciativa ya que venía en la región respecto a información, en este sentido que ha sido muy importante, de recolección de información estadística sobre estos temas, sobre los niños conectados, que en realidad, como mencionaba Marcelo, es escasa en la región, que es la red de estudios de Kids Online, que también viene de una red global, acompañada por UNICEF. Y justo previo a la pandemia, con la Oficina Regional de UNICEF y esta red, publicamos un análisis de 4 estudios que se habían hecho en países de la región, en Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, con datos del 2016 y 2018, y podíamos ver que el uso principal que hacían niños, niñas y adolescentes de medios digitales eran más bien relacionados al entretenimiento, creatividad y especialmente sociabilidad. Los usos más educativos y los más complejos, que se le llama en estos estudios los de comunidad y ciudadanía, que tiene que ver con discutir problemas sociales o políticos, informarse de las actividades comunitarias, etc., eran bastante menos comunes. Y además podíamos ver, como pueden ver en este gráfico, la segmentación socioeconómica que existía en el uso, que los niños, estos eran solo niños conectados a la red, se daba y podemos ver que a mayor nivel socioeconómico, mayor frecuencia de todos los tipos de uso. Estos estudios también nos permitían analizar otras dimensiones importantes en el uso de medios digitales en la infancia, con implicancias para los procesos de formación, y ver que, por ejemplo, las niñas exploraban con mayor frecuencia temas sensibles en línea comparado con sus pares varones. Como ustedes pueden ver en este gráfico, áreas como actividades como ver formas para ser muy delgado, temas como, por ejemplo, de la anorexia, formas de dañarse o herirse físicamente a sí mismo, formas de cometer suicidio, personas que hablan o comparten experiencias del uso de drogas. Todas esas actividades eran relacionadas con mayor frecuencia por las niñas que por los niños, con excepción del consumo de violencia, que dependiendo del país puede ser mayor para los varones. La exposición a estos contenidos de mayor riesgo no significa necesariamente que haya daño, pero sin duda que las niñas y particularmente las adolescentes están más expuestas, y por lo mismo la importancia de formarlas en herramientas de autocuidado. Esto además se asocia con las vivencias del mundo offline, ¿no? O sea, se reproducen las desigualdades de género y la mayor exposición a violencia de las mujeres que ocurre en el mundo offline en el mundo en línea. Es clave entonces tener información para visibilizar aquellas áreas donde se están reproduciendo, por ejemplo, los estereotipos de género que afectan la inclusión digital de las niñas y adolescentes, y que permitan relevar este tipo de desafíos para los procesos de formación y de política pública. Otro aspecto importante de los aprendizajes que hemos vivido en estos 2 años de pandemia y de educación a distancia con medios digitales ha sido la relevancia que tiene para los procesos de aprendizaje seguro la mediación de los adultos, tanto en el hogar como en la escuela. Los estudios en Kids Online a nivel global y de la región han analizado este distinto tipo de estrategias de mediación que utilizan los adultos, una más activa que tiene que ver con el acompañamiento, con incluso sentarse con los niños a trabajar en línea o a jugar en línea, uno más restrictivo que tiene que ver con los controles y regulaciones, y el de monitoreo más técnico. Y en general, bueno, vemos que la mediación es muy importante en la prevención de riesgos como en la formación de estrategias. Pero vemos que, por ejemplo, la mediación activa es en general la que tiene mejores resultados en términos de generación de habilidades y de oportunidades en el mundo digital para los niños y las niñas. Más que prohibir, entonces, necesitamos acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de inclusión
y de nuevo, contrario a algunos mitos que habían previos, quizás al principio de los 2000 en que se podía reemplazar la figura adulta en el acompañamiento y en la educación, si se introducía el mundo digital rápidamente, vemos que estos acompañamientos son importantes. Los sistemas educativos de la región se encuentran, creemos nosotros, ante una oportunidad única para transformar la educación y adaptarla a las necesidades de los nuevos tiempos. Este cierre prolongado de las escuelas por la pandemia y la incorporación y la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con medios digitales ha tenido un efecto disruptivo. Y es importante capitalizar sobre las lecciones aprendidas y construir sobre este impulso innovador. La pandemia ha permitido que tanto docentes como estudiantes, como los padres, desarrollen nuevas capacidades que abren la posibilidad de que los sistemas educativos de la región migren y mejoren, se transformen en algunos aspectos que pueden haber sido positivos. Es una oportunidad, por ejemplo, para disminuir el riesgo de exclusión educativa, como hablaba recién Marcelo, y yo creo que es muy importante. Los medios digitales aportan, por ejemplo, en términos de flexibilidad, especialmente para aquellos estudiantes mayores en la secundaria, por ejemplo, o en lugares remotos, con mayor riesgo de exclusión o desmotivación, puede introducir oportunidades de combinación híbrida, mayor flexibilidad o mayor llegada, que puede facilitar y disminuir el riesgo de abandono. El uso de medios digitales en los procesos de enseñanza también permite facilitar experiencias de aprendizaje autodirigido que contribuyen a que los estudiantes puedan aprender a su propio ritmo y de acuerdo a sus propias necesidades, de una manera más diferenciada incluso en la misma aula presencial, digamos, y que el docente pueda dar un seguimiento personalizado a sus avances, ayudándolos a cortar las brechas necesarias. La experiencia de educación remota además ha visibilizado, como yo les decía, el rol central de los docentes en estos procesos y permite también entregarles a ellos mayores herramientas para potenciar su labor, facilitando el acompañamiento, por ejemplo, fuera del aula, la identificación de los distintos niveles y necesidades de los alumnos dentro y fuera del aula, la planificación de actividades, y también la comunicación con padres y cuidadores, que ha sido otro de los elementos tan importantes que ojalá no se pierda con el retorno a la presencialidad. Es importante que la incorporación de las herramientas tecnológicas en la educación vaya acompañado de nuevas herramientas para identificar, desarrollar y validar aprendizajes que tradicionalmente no se miden en el ámbito escolar, pero que son y serán particularmente útiles para enfrentar las demandas del mundo actual. Como para ir cerrando, el rol de escolar importa en este sentido y va más allá de lo propiamente académico o cognitivo. Como yo les decía, les mostraba con algunos datos de los que habíamos recopilado en la investigación y que, entre paréntesis, aprovecho de mencionar que estamos promoviendo una nueva recolección de datos en varios países de la región. Si alguien necesita información al respecto, hay un taller mañana y me pueden contactar directamente. Pero la mayor exposición a medios digitales, especialmente en la infancia, pero también en la adolescencia, aumenta los riesgos, pero también las oportunidades. Y hay que guiar más que restringir. Pero los adultos que acompañan requieren de herramientas para hacerlo, los adultos en la escuela y los adultos y cuidadores en el hogar. Hay que formar de manera integral e incluir a otros sectores más allá de la educación, de lo educativo en la discusión. La educación con medios digitales debe estar enmarcada en un proceso más amplio de transformación digital del sector educativo y es necesario, por ejemplo, avanzar en regulación hacia protección de los usuarios, especialmente en el marco de los derechos de los niños y de la responsabilidad del sector privado en la protección de datos personales, para poder continuar trabajando en educación con medios digitales de manera más segura. Como para terminar, pensamos que el medio de acción y participación es crecientemente digital y es muy importante que veamos cómo nadie queda afuera. Bueno, con eso termino mi presentación, creo que un minuto pasada. Muchas gracias por la atención y la invitación. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación, muy interesante también.
me surgen varios temas, pero me voy a limitar a mi rol de moderador porque además estamos pasados de tiempo. Vamos a ir directamente al tema de las preguntas, con lo cual voy a transmitir en el mismo orden en que hemos tenido las presentaciones. Voy a empezar por Gilbert Valverde. Nos han llegado varias preguntas y voy a transmitir dos temas para saber tus reflexiones respecto de eso. Ha surgido, por un lado, la temática de la priorización de aprendizaje, ¿no? Durante los 2 años de mayor impacto de la pandemia, el 2020, el 2021, muchos países decidieron priorizar aprendizajes, con lo cual esto, imaginamos, tiene un impacto tanto en los resultados cuando evaluamos, como en las propias evaluaciones, ¿no? Entonces, allí seguramente tú tienes alguna reflexión al respecto. Y lo segundo es que tú nos mencionabas que vuelven ciertas discusiones o vuelven viejas discusiones, y algo que apareció entre las preguntas es el énfasis sobre la evaluación formativa, ¿no? Durante la pandemia también ha aparecido nuevamente este tema de evaluación formativa, cuál es su rol dentro de un sistema más amplio de evaluación. Así que, bueno, te dejo esos dos temas para que tú puedas reflexionar sobre ellos. Pero no me dijiste cómo poner mi cronómetro, cuánto tiempo tengo para contestar. Voy a ver cómo hago. Priorización de aprendizajes. La verdad que todos estos cambios naturales e importantes ocasionados por la pandemia tienen implicancias en diseño. En la región no hay mucha tradición de documentar las evidencias de validez de las escalas existentes. Y ahora que las condiciones de situaciones de aprendizaje han cambiado, preocupa la comparabilidad de resultados de un año para otro. Yo creo que los diseñadores de mediciones educativas en la región tienen que asumir el reto de decidir cómo van a diseñar sistemas de relevamiento de datos que sean comparables con las series de tiempo que preexistían, pero que reconozcan que en las condiciones de oportunidades de aprendizaje muy posiblemente han cambiado sustancialmente. Lo peor que se podría hacer es simplemente no ponerle atención a este tema. En términos de la evaluación formativa, yo inclusive en este panel, yo creo que queda claro que la evaluación formativa debe ser parte de el monitoreo de el buen curso de trayectorias educativas, y que la educación formativa no es incompatible con la evaluación sumativa. Hay una falsa dicotomía de todas maneras entre lo sumativo y lo formativo. Una buena evaluación puede cumplir ambas funciones. Quizás donde existe mayor controversia que hay que reconocer en el ámbito de responsabilización o consecuencias para estudiantes o escuelas, que tiende a hacer nebulosa las características de las fortalezas de evaluaciones en términos de determinar dónde se encuentran estudiantes o escuelas y cómo se puede intervenir para mejorar. Gracias. Muchas gracias a ti, Gilbert, por tus reflexiones sobre estas dos temáticas. Vamos a pasar a Marcelo. También hemos recibido varias preguntas respecto a tu intervención. Te hemos visto interactuar allí en el chat con algunos de los asistentes, pero también nuevamente aquí dos dimensiones. Por un lado, hay muchas dudas respecto de los algoritmos y quizás cuál es su nivel de desarrollo. Yo lo que iría es, atado a un comentario que tú habías hecho respecto de que un punto de partida de todos estos sistemas es la necesidad de registros individuales, te preguntaría un poco sobre cuáles son las condiciones que necesitamos para generar estos sistemas de trayectorias, ¿no? Es decir, los países, como tú bien dijiste, están en distintos momentos de su desarrollo de los sistemas, y estos sistemas de trayectoria, cuando aparecen los algoritmos, inteligencia artificial, parecen muy sofisticados. Entonces preguntarte, bueno, ¿cuáles son las etapas, cuáles son las condiciones, y si todos los países pueden tener este tipo de sistemas? Y un segundo tema, si tienes tiempo para comentar, es que también hay
preguntas acerca del rol de la escuela en estos sistemas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de algoritmos, cuando hablamos de este tipo de proyecciones sobre el abandono, bueno, ¿cuál es el rol que tiene la escuela con eso? Desde un colega que nos pregunta cómo se informa la escuela estos temas o cómo actúa la escuela con estos temas, ¿no? Así que bueno, te dejo esos dos temas para que tengas libertad de reflexionar. Arranco por el último punto. La escuela es el foco principal y la escuela, digamos, debe realmente participar en todo el ciclo. Y la información es como que se invierte a la lógica. Es información al servicio de la escuela y de su rol. Y no con la idea de un poco sustituir lo que los docentes y lo que los directores saben, sino de darle más datos y como más información, e información oportuna. Entonces, el rol de la escuela como que es central, pero lo que hay que un poco trabajar muy bien es de qué manera se pone en manos de la escuela la información que precisan en forma accionable, es decir, no es una información teórica, es una información accionable, y en qué manera se pone de forma comprensiva y simple. Entonces, esto es al servicio de lo que la escuela precisa. Inclusive, en algunos casos, los módulos de inteligencia artificial permiten que la escuela cargue datos, que el docente cargue a sus impresiones. Entonces, de ninguna manera esto es sustituir. Los algoritmos que fueron utilizados pasaron por una prueba de uso ético, de no discriminación, pasaron por todas esas por todos esos checks como para poder asegurar que brinden información que no tenga sesgo de ningún tipo. La primera parte, yo diría que lo más importante es, es empezar. Entonces, tú puedes hacer protección de trayectoria con un cuaderno, resorte, o como se dice en Argentina, como con un cuaderno, Gloria, que es la marca como de esos así cuadernos. El asunto es tener como la decisión de hacer eso y tener un enfoque de búsqueda y de búsqueda activa y que lo importante es básicamente proteger trayectorias. No estamos hablando como de retener, estamos hablando de proteger, que es un concepto distinto. Todos los países pueden, apenas deciden tomar una acción específica como para proteger trayectorias, ir a un sistema que basado en inteligencia artificial. Ciertamente no, pero la primera cosa que pueden comenzar es por acciones que te permitan conocer online si los estudiantes van o no van, si los estudiantes asisten o no. Y eso hoy, tecnológicamente, no es tan complicado. Con una app lo haces. Y ese app puede tener de forma, no digo que sea simple, pero de forma relativamente simple, contacto con los docentes, directivos y hasta con los padres. Eso no es algo que hoy esté demasiado alejado como de las posibilidades. Entonces, el tema no es empezar por el sistema Fórmula 1. Empecemos por donde cada país pueda y
y después los avances como que se van dando. Muchas gracias, Marcelo. Muy claro, muy clarísimo este segundo punto. Todos pueden hacerlo, ¿no? Daniela, vamos entonces contigo. Bueno, como te imaginarás, buena parte de los asistentes, que también son miembros de la comunidad, es gente que trabaja con los sistemas de información, con lo cual varias de las preguntas que nos han llegado tienen que ver con esos desafíos que tienen estos sistemas de información en las temáticas que tú presentaste, ¿no? Durante el 2020 y 2021, la pregunta que todos se hacían era la conectividad que tenían las escuelas, el equipamiento que había en los hogares y demás, y quizás son temas que siempre han estado en la agenda, pero adquirieron un protagonismo en esos años. Entonces, preguntarte un poco cuáles son las áreas de vacancia que quedan hacia adelante, cómo se debiera monitorear. Por un lado, hay preguntas que se refieren a ese acceso a ciertas tecnologías, ya sea de las familias o de las escuelas, pero también si es que existe alguna información o bien son áreas de vacancia, los impactos que ha tenido los distintos tipos de aprendizajes mediados por tecnología, ¿no? Sobre todo en los aprendizajes. Yo sé que hay poco de eso, pero por ahí nos puedes orientar si existe algún tipo de estudio o algún tipo de investigación sobre cuál medio tecnológico de aprendizaje ha tenido mejor desempeño en estos años. Así que esas sencillas preguntas te dejamos, Daniela. Efectivamente, la mayor cantidad de información disponible en los países tiene relación con lo que es lo básico del acceso, ¿no? De algún tipo de dispositivo digital en el hogar, o de acceso a internet en el hogar, en la escuela. Hay países que registran la cantidad de dispositivos o de computadores. Sabíamos en las últimas décadas que se había expandido, por ejemplo, los laboratorios computacionales en las escuelas, pero es que en muchas escuelas esos laboratorios estaban cerrados o reservados para usos administrativos y no en el trabajo escolar. Pero esa base de información en general ya se recogía. Yo creo que lo que es importante avanzar, además de eso, es ver efectivamente cuáles son las habilidades que se desarrollaron, qué experiencias sirvieron. Lo que sabemos a través de estudios exploratorios, por ejemplo, es que sabemos que en la región la expansión de la conectividad digital en general en la población se dio mayoritariamente a través del Internet móvil, es ahí cuando se expandió de manera más exponencial. Eso quiere decir que la mayor parte de los estudiantes se podía conectar a través del celular, lo que tiene sus límites importantes, ¿no? Y además, pero efectivamente, finalmente, muchos de los sectores más remotos, aquellos docentes que hicieron todo lo posible y tuvieron la disposición para mantener el vínculo, la herramienta que fue más comúnmente utilizada finalmente fue el WhatsApp. El WhatsApp para enviar la clase grabada, para enviar las actividades, desarmaron grupos de discusión, etc. Entonces, bueno, esas son todas áreas de exploración que hay que ver. Es un área de exploración que, de nuevo, también tiene sus riesgos, que significa que el docente esté en comunicación directa a través de un dispositivo como el celular con el estudiante, cuáles son los protocolos, cuáles son los riesgos, cuál es la protección, tanto para el docente como para el estudiante. O sea, hay una serie de aspectos que indagar y yo creo que recoger información sobre los aprendizajes y que se puede aprovechar para no volver a un retorno que hace como que no hubieran habido 2 años también de experiencias y aprendizajes innovadores, ¿no? Es muy relevante. Eso. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, hasta acá llega mi rol de moderación. Un gran agradecimiento a Gilbert Valverde, Marcelo Pérez Alfaro, Daniela Trucco, por sus excelentes presentaciones, por su profesionalismo en la pauta, en los tiempos y en el mensaje. Estamos recibiendo muchas felicitaciones a su vez por el chat, así que los despedimos hasta otra oportunidad que tengamos. A todos nuestros asistentes les pedimos que se mantengan allí para la última sección de este webinar, y para eso le damos paso a Natalia Fernández. Muchísimas gracias, Alejandro, y es muy breve la parte que
Nos queda para concluir el evento. Hay mucha participación por chat. Muchísimas gracias por todos los comentarios y las consultas que vamos a seguir manteniendo a través de otros espacios. Ahora me gustaría cederle la palabra a Martín Escaso, que va a presentar la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Permítanme presentar a Martín. Martín Escaso es licenciado y profesor en Sociología de la UBA, consultor especializado en la generación y análisis de información estadística educativa, con orientación hacia la gestión pública. Ha realizado diversos estudios de diagnóstico sectorial como consultor de organismos internacionales como UNICEF, UNESCO, Banco Mundial, SECSICA, OEI, para diversos países de la región, principalmente en exclusión educativa. Fue asesor de la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Deporte de Argentina. Actualmente es consultor de la Unidad de Monitoreo y Planeamiento del ORIALC UNESCO Santiago y asesor en monitoreo educativa en SECSICA. Es coordinador de contenidos de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Martín, todo tuya la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos y todas por participar en este encuentro. Un poco mi rol en el cierre de este webinar va a tener que ver con contar un poco de qué se trata esta comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo que se vino mencionando y referenciando a lo largo de esta jornada. Felizmente voy a hacer una presentación más corta de lo previsto, porque realmente los paneles han sido tan buenos, tan de alta calidad y han abierto tan buenas preguntas que prefiero acortar el relato para respetar también los tiempos de todos los asistentes. Voy a compartir pantalla, por favor me indican si hay alguna dificultad al respecto. Y entonces, en función de lo que les mencionaba en la introducción, les quiero compartir de qué se trata este espacio que enmarca este encuentro, este webinar, y otro conjunto de acciones que venimos desarrollando y seguiremos desarrollando en alianza entre ORIALC UNESCO Santiago y el IIP UNESCO para fomentar estas discusiones, estos intercambios y esta producción de conocimiento en torno a los sistemas de información. Esta comunidad de especialistas surge el año pasado a partir de esta alianza interagencial donde ORIALC UNESCO Santiago aporta su experticia vinculada a los sistemas de información, vinculada al monitoreo y al planeamiento de la educación, y el IIP UNESCO aportando su experticia en lo que tiene que ver con la gestión de redes de especialistas en educación, tema del cual viene trabajando ya hace muchos años. En esta conjunción encontramos este espacio de conformación de una comunidad de especialistas como un aporte que queremos traer a la región para promover y fortalecer a los sistemas de información. ¿Cuál es el propósito? Queremos promover el conocimiento sobre la producción y uso de datos para el monitoreo y planeamiento educativo bajo un formato de red, tomando en cuenta que en la región, en América Latina y el Caribe, hay una escasa tradición de producción y sistematización de conocimientos sobre los IGED. Los países tienen trayectorias, tienen desarrollos, pero hay muy poco trabajo. Quizás excepcionalmente aparecen estas publicaciones y estos estudios que presentaba Marcelo como un avance sobre un campo que es particularmente estéril en términos de circulación de información y de conocimiento sobre estos temas. A grandes rasgos, esto surge de alguna manera para poder dar respuesta a viejas preocupaciones, como ser promover mayor uso de la información, o como ser identificar y articular las presiones que los avances tecnológicos van generando sobre los sistemas de información, y quizás sí algunas preocupaciones más nuevas, más recientes, que tienen que ver con la creciente importancia que va tomando el monitoreo educativo y la necesidad de contar con información, particularmente con la adopción del ODS 4, Educación 2030 en el 2015, y mucho más reciente, cómo los sistemas de información tomaron mucho protagonismo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia, como herramienta para poder organizar lo que fueron las respuestas nacionales a la crisis, tanto en el periodo de educación remota como en el retorno a la presencialidad. Entonces, en este escenario,
lo que nosotros propusimos en esta alianza es conformar una comunidad de práctica. Una comunidad destinada a funcionarios vinculados con la producción y uso de información, pero también con especialistas, con funcionarios de organismos internacionales o de otras instituciones que de alguna manera se vinculan y tienen en su agenda esta preocupación sobre los sistemas de información. El concepto de comunidad de práctica pone el eje en este espacio donde un conjunto de personas preocupadas, interesadas por una temática, comparten experiencias, reflexionan sobre ciertos temas, desde la realidad específica de la inserción laboral, profesional de cada uno, poniendo el foco en los desafíos que se comparten, en las dudas, en el trabajo de circulación y de compartir y de escuchar experiencias de otros países, como modo de poder ir construyendo sobre las prácticas reales que se llevan adelante en la producción y uso de información, ¿no? Este espacio funciona dentro de la red de especialistas de política educativa del IPI UNESCO y se realiza en torno a 4 espacios. 2 espacios sincrónicos, que son los talleres virtuales regionales y el seminario web, y 2 espacios asincrónicos, que es el repositorio de recursos y el foro de discusión en la red. Voy a hacer un breve recorrido sobre estos espacios. Previamente refuerzo algo que ya fue dicho, que la comunidad actualmente cuenta con cerca de 350 miembros de los países de América Latina y otros países de la región. Y comento un poquito de qué se tratan estos espacios, estos distintos componentes de la comunidad. Los espacios sincrónicos están organizados, o fueron organizados en el 2021 en torno a 3 talleres de intercambio. Unos talleres que tenían un formato similar, se abordaba una temática relevante para discutir sistemas de información, se invitaba a un especialista que a modo de disparador presentaba algunas claves asociadas a esta temática y luego se conformaban mesas de trabajo donde todos los participantes tenían oportunidad de comentar experiencias, dudas, interrogantes, escuchar también los casos de otros países y generar en este taller, en estos grupos pequeños, intercambios y discusiones sobre los temas. En forma complementaria, a partir del 2022 estamos incorporando, y esta es nuestra primera acción en ese sentido, seminarios o webinars a cargo de especialistas como para poder profundizar en algunos temas. Lo relevante o uno de los aspectos interesantes de este espacio es que además de la circulación de conocimiento, además de que cada uno de los asistentes a los talleres puede compartir experiencias y escuchar experiencias de otros, estos espacios terminan conformándose como instancias de generación de conocimiento. Frente a la ausencia de espacios regionales, de discusión sobre las temáticas de uso de información, este espacio funciona como una instancia donde podemos ir aprendiendo lo que está pasando. Podemos ir aprendiendo lo que está pasando en los países, lo que están haciendo los países, las adaptaciones o los impactos que ha tenido la pandemia en los sistemas de información y los desafíos y las orientaciones que van llevando adelante. Yo tenía algunos ejemplos de cómo esto... Se me fue para atrás la presentación. Bien, de cómo quizás algunos hemos podido construir algunos aprendizajes sobre la respuesta de los sistemas educativos a la pandemia. Lo voy a pasar un poco por delante, pero simplemente a modo de muestra de que hay algunos aspectos muy interesantes que van surgiendo en estos espacios. Y por ende, de manera complementaria a los talleres, desarrollamos boletines. Estos boletines recuperan toda esa experiencia, recuperan todos esos temas de intercambio y ofrecen de manera abierta a toda la comunidad un recurso donde queda registrado no solo el aporte del especialista, sino también qué es lo que cada país viene trabajando en relación a este tema, y tiene incluso una sección específica donde se invita a todos los participantes del taller a sumar documentación, recursos audiovisuales, páginas web y todos aquellos aspectos asociados a la temática trabajada que tiene disponible el país de referencia de cada uno de los participantes, ¿no? Pueden ver ahí también los temas que se han ido abordando en cada uno de estos 3 talleres, los cambios recientes en los CIGED
en relación a la pandemia y perspectiva de continuidad, sistemas de alerta temprana y la integración de los sistemas de información con otros sistemas, de los CIGED, perdón, con otros sistemas de información. Entonces, estos recursos están disponibles, seguramente en el chat están compartiendo todos los links para poder acceder a estos materiales, y todos estos recursos que se van compilando, que los asistentes a los talleres van enviando, luego se vuelcan también en un repositorio. Este repositorio contiene un conjunto de bibliografía y documentación relacionada con los sistemas de información, y que se va alimentando progresivamente, además de nuevas publicaciones y además de otros materiales asociados a la temática, se alimenta de los propios participantes de la comunidad que van sumando recursos para profundizar en la caracterización de ciertos temas. Y en forma complementaria está el foro, que es una función propia de la red de especialistas de IPI-UNESCO, que está solo disponible para los miembros de la red, donde también se generan intercambios y discusiones sobre algunos de los tópicos que han quedado pendientes o han quedado con interrogantes o con el foco de interés de los participantes, ¿no? Entonces, de esta manera, con estos 4 componentes conformamos esta comunidad, con estos participantes, con estos perfiles, por supuesto una comunidad abierta a todos aquellos que estén interesados en la temática, y seguramente les van a estar compartiendo el link para inscribirse, y los invito por supuesto a todos los asistentes a sumarse a este espacio de intercambios, ¿no? Finalmente, lo que quiero hacer referencia también muy rápidamente es qué perspectivas tenemos de aquí en adelante en relación a la comunidad, ¿no? Para ello, lo que hemos trabajado recientemente es una encuesta implementada a todos los miembros de la comunidad para poder terminar de definir la agenda del segundo semestre de 2022 y lo que va a ser también el trabajo de 2023 a partir de los intereses y necesidades que surgen de parte de los miembros de la comunidad. Entonces, un primer aspecto que les quiero compartir, que ha surgido como elemento interesante para considerar en la planificación, es cuáles son las actividades, los formatos que a los miembros de la comunidad les resultan más relevantes, ¿no? Claramente los talleres virtuales de discusión y los webinars con especialistas aparecen en segundo y tercer lugar como formatos que generan más interés o más atracción, ¿no? Lo cual quiere decir que estamos transitando un camino correcto en términos de el tipo de formatos que estamos proponiendo. Y aparece como un punto muy importante y muy demandado la necesidad de contar con cursos de formación en relación a los sistemas de información. Y aquí les cuento brevemente que también desde la Unidad de Monitoreo y Planeamiento de ORIAC-UNESCO, en alianza con el área de formación del IPI-UNESCO, estamos avanzando en una propuesta de formación sobre los sistemas de información que será ofertada para funcionarios de los países de la región. Así que estén atentos porque en algún momento llegará esa invitación a sumarse también a este espacio. Y luego, al momento también de indagar sobre los temas de interés, una de las cosas muy llamativas y muy interesantes que aparece de parte de los intereses mencionados por los miembros de la comunidad es la heterogeneidad de temáticas, ¿no? Esto significa o nos hace entender que los temas asociados a los sistemas de información siguen estando vigentes, siguen siendo un marco de interés. Hay muchas cosas por seguir trabajando, por seguir profundizando. Vean ustedes que van desde indicadores de monitoreo de impacto, a el ODS 4 y los CIGED, el uso de los CIGED en las instituciones escolares, financiamiento, la investigación educativa, poblaciones específicas, un conjunto muy diverso y muy amplio de temas que de alguna manera nos interpela en la necesidad de poder ir recorriendo de a poco y con la profundidad de cada uno de estos temas requiere, ir avanzando en la generación de más espacios de trabajo y discusión sobre estas temáticas. Así que finalmente, teniendo en cuenta que estas son las coordenadas que nos van a terminar de orientar la agenda de trabajo que vamos a desarrollar de aquí en adelante con la comunidad,
Me despido de ustedes nuevamente invitándolos a sumarse a la comunidad, a ingresar al link de inscripción que seguramente han compartido por el chat y a quedar en contacto porque todas estas discusiones recién empiezan y hay mucho todavía por profundizar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Martín, y quiero compartir en este cierre que participaron más de 270 personas en este webinar de 23 países, 19 de América Latina, así como también Mozambique, Cabo Verde, España y el Líbano, que junto a los especialistas que nos acompañaron hoy en los paneles hicieron posible este encuentro. Aprovecho a agradecer a Daniela Truco, a Gil Valverde y a Marcelo Pérez Alfaro. Muchísimas gracias por su participación y por todos los conocimientos que compartieron en este encuentro. Para finalizar, me gustaría realizar una breve reflexión sobre el valor que las redes de conocimiento y las comunidades de práctica cobraron en los últimos años, y más en tiempos de pandemia. Como hemos mencionado a lo largo de este encuentro, en el marco de la Red de Especialistas en Política Educativa, la red del IPE UNESCO, hemos desarrollado en colaboración con Orialc UNESCO Santiago, la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Quiero contarles que la red fue lanzada en 2019 y es un espacio de encuentro virtual para funcionarios, funcionarias y egresados de nuestros programas de formación. Actualmente la red la conforman ya casi 1.800 miembros de 19 países de América Latina y 5 países de África. Y contamos con 14 puntos focales nacionales y 29 subnacionales de los ministerios de educación de la región. Si aún no son parte de la red, pueden postular a través del link que aparece en estos momentos en pantalla, en el chat. El valor de participar de redes y comunidades de práctica, de aprendizaje y conocimiento no solo se incrementó en la última década, sino que también cobró un valor diferencial en tiempos de pandemia. Tiempos en los que valoramos aún más el trabajar con otros y construir colaborativamente. El desarrollo de propuestas educativas a través de redes y espacios de intercambio no solo nos permitieron reafirmar que juntos somos más inteligentes, sino también que más solidarios. La red logró ser en este tiempo un lugar de encuentro y solidaridad entre sus miembros, y es nuestro compromiso institucional seguir desarrollando acciones que estén atentos a sus necesidades para la mejora de la educación. Es por ello que continuaremos desarrollando diferentes actividades para ampliar la red del IPE a otras comunidades de práctica sobre diferentes temas, así como lo hicimos junto a Orialc con el tema de sistemas de información a través de la comunidad de datos hoy presentada. Sepan que a diferencia de la red que es exclusiva para funcionarios y funcionarias de la región y egresados de nuestras formaciones, en las comunidades que estamos desarrollando podrán acceder tanto los miembros de la red como otras personas interesadas en el tema. Así que alentamos la participación de la academia, de representantes de organismos internacionales, del sector privado, entre otros interesados posibles. Es por ello que volvemos a reiterar la invitación que recién acaba de hacer Martín, a inscribirse a la comunidad en datos a través del link que en estos momentos aparece en el chat. Por último, queremos agradecer nuevamente a los especialistas, al equipo de comunicación, al equipo de eventos, al equipo de la red, por hacer posible este encuentro. Muchas gracias especialmente a todos ustedes por participar de este webinar. Sepan que el contenido de esta sesión quedará grabada y a disposición de ustedes en nuestro canal de YouTube. En el chat les estaremos compartiendo el link para poder encontrarlo, y también sepan que desde ese link van a poder descargar el certificado de participación a este encuentro. Recuerden que para obtener el certificado de participación es necesario que estén registrados en el sitio institucional, por lo cual los invitamos a suscribirse.
Antes de retirarnos de la sala, quisiera solicitarles que enciendan sus cámaras para tomar una foto grupal y dejar registro de ese encuentro. Les doy unos segunditos y cuando estemos listos, listas, podemos tomar esa imagen. A ver, voy a transformar la imagen en galería, muy bien, así los puedo ver a todos y a todas. Entonces en 3, 2, 1, sonreímos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen por la demora por ahí que hicimos o por pasarnos más del tiempo prometido, pero fue un encuentro valiosísimo y vamos a estar en contacto y vamos a estar difundiendo este evento. Muchísimas gracias por su participación y muy buenas tardes a todos y a todas.